Cuando tiene 3 años de edad, queda huérfano de padre, quien muere víctima de la epidemia de cólera que asola la ciudad de Oaxaca. En 1837, el 1 de febrero, el niño Porfirio ingresa a la escuela de primeras letras llamada Amiga. Porfirio Díaz decide incorporarse en el ejército para defender a la patria de la invasión norteamericana. 1855, 29 de agosto. Al triunfo de la Revolución de Ayutla, Díaz es nombrado jefe político del partido de Ixtlán, cargo que ejercerá durante un año y donde organizará una Guardia Nacional. Se promulga la Constitución política. Su corte liberal provoca disgusto en los círculos conservadores, que se opondrán de manera absoluta, por lo que habrá diversos levantamientos. En 1877, 15 de febrero, Porfirio Díaz asume provisionalmente la presidencia de la República Mexicana. Su régimen estuvo marcado por diferentes razones, tanto por los logros importantes como por una muy severa política. Durante su mandato, la economía de México se estabilizó y hubo un desarrollo económico sin precedentes, pero debido a que se invirtió capital extranjero, los mexicanos empezaron a quedar sin tierras y se extendió la pobreza y el analfabetismo. El Porfiriato es un periodo de la historia nacional de marcados claros y oscuros que se muestran en diversos aspectos. En lo político se logró una estabilidad que caracterizó este periodo, aunque existió una ficción democrática, o sea, la reelección de Porfirio Díaz y la elección de representantes fieles al mismo. En lo económico hubo un gran crecimiento que estimuló la construcción de puertos, ferrocarriles y obras de infraestructura urbana. El crecimiento económico provocó grandes contrastes, unas regiones con grandes progresos enfrentando a otras con grandes atrasos. En lo social se promovieron diversas medidas para fortalecer el nivel educativo y leyes para los latifundistas. Sin embargo, hubo muchos abusos cometidos que provocaron el malestar en los campesinos. Durante el Porfiriato hubieron ventajas y desventajas para México. Entre las ventajas podemos encontrar que se construyeron más de 19.000 kilómetros de vías férreas con la inversión extranjera y el país quedó comunicado por la red telegráfica. También se realizaron inversiones de capital extranjero y se impulsó la industria nacional, como ya lo había mencionado antes. A partir de 1893 se sanearon las finanzas, se mejoró el crédito nacional y se alcanzó gran confianza en el exterior y se organizó el sistema bancario. En Secretaría de Instrucción Pública y Bellas Artes se creó la primera sección destinada a la enseñanza técnica en 1907 y la escuela preparatoria surgió en todos los estados, los institutos científicos y literarios se multiplicaron y sus contenidos y equipos didácticos mejoraron. Fue creada la UNAM por mandato del mismo Porfirio Díaz, pero las desventajas fueron como la riqueza de la industrialización y modernización del país, que cayó en unos pocos y los ricos pasaron de ser más ricos y los pobres a más pobres. Hubo pobreza extrema en la mayoría de los pueblos mexicanos. También la intervención extranjera en asuntos del país. Con la inversión, el país literalmente era gobernado por extranjeros, ya que ellos eran quienes tenían las riquezas de la nación. Hubo matanza en pueblos indígenas, ya que Porfirio Díaz no toleraba que sus planes fueran perturbados por pueblos de estos, en especial en las zonas del sur de México. Y con la industrialización, la población migraba a la ciudad dejando escasamente gente en el campo para trabajarla y hubieron condiciones insalubres e inhumanas en las industrias que dio resultado a una huelga de Cananea. Cabe mencionar que el Porfiriato duró 31 años, de 1877 a 1911. En los últimos años del Porfiriato, el gobierno logró reunir una reserva de 86 millones de pesos, cantidad con la que nunca antes se había contado. Con ese dinero se realizaron importantes obras en las principales ciudades del país, aunque no se invirtió en cosas que beneficiaran a toda la población. El auge del crecimiento ferroviario y portuario lograron excelentes vías de transportación para el comercio de productos mexicanos. No obstante, dicho periodo también provocó la polarización de la sociedad mexicana, particularmente entre los muchos campesinos y obreros que vivían prácticamente en la miseria. La naciente clase media que encontraba obstruidos todos los caminos para el progreso familiar y personal
y los muy pocos dueños de la riqueza que disfrutaban del poder político al amparo del régimen porfirista. Si bien el gobierno de Díaz no permitió la libre expresión de los mexicanos ni su participación en los asuntos políticos, y instalado en el cúspide del poder político del país, Porfirio Díaz fue aprovechando las oportunidades para cambiar la constitución política a fin de que fuera aceptada la reelección del presidente, primero por un periodo para después permitirla de manera indefinida. Las múltiples reelecciones de Porfirio Díaz permitieron que el país gozara de varias décadas sin guerras o levantamientos armados mayores. El porfiriato heredó los institutos científicos y literarios en los estados que a lo largo del siglo XIX ofrecieron estudios secundarios, preparatorios y profesionales. A finales del gobierno de Porfirio Díaz, las élites del país, grandes empresarios, comerciantes y latifundistas, les preocupaba la transmisión del poder presidencial. Para ese entonces, Porfirio cumpliría 80 años y no encontraba un sucesor. La paz estaba a punto de derrumbarse, la inconformidad del pueblo comenzó a brotar en el país, comenzaron las huelgas como fue en caso de Cananea y Río Blanco. La mayoría de la gente, que era de escasos recursos, estaba en contra del Porfirio Díaz, ya que solo hacía que la gente rica se hiciera más rica y la pobre más pobre. Por eso fueron las huelgas de la gente inconforme y fue causa de que se retirara del gobierno.